¿Cómo están todos? Esta vez voy a compartir sobre el Evangelio exacto de salvación del que habla la Biblia. El mensaje que les brindaré en esta hora es muy importante. ¿Cómo podemos lavar todos los pecados de nuestro corazón, volvernos uno con Dios y recibir la vida eterna, recibir la salvación, obtener la ciudadanía del cielo, caminar con Dios y entrar al reino eterno de los cielos cuando dejemos este mundo? Les contaré acerca de ese camino. Hasta ahora compartí sobre el pecado y la ley. Si vemos en Romanos 5 y 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El pecado entró al mundo por una persona, o Adán, y cuando ese pecado entró, le siguieron la maldición y muerte, debido a que la gente no conoce la condición miserable del pecador y las graves consecuencias de ese pecado lo toman a la ligera. No sufren a causa del pecado, no le tienen miedo, no sienten tristeza y tampoco anhelan el perdón de los pecados en su corazón. Así que Dios nos dio la ley, encerrándonos bajo la ley para que podamos darnos cuenta de la condición y las consecuencias de los pecados y decir: o realmente soy un ser humano malvado, soy un pecador muy sucio. Si sigo así, estaré destinado a perecer. Así que debo de recibir la gracia de Jesús, recibir la salvación de Jesús y recibir el perdón de los pecados. Para hacernos conocer de esta verdad, Dios nos dio la ley. Me di cuenta de mi pecado a través de la ley y como nunca podré ser justificado por mis propias obras ahora, dejando de lado mis pensamientos y esfuerzo de hacer el bien y cumplir la ley, luego decir: todo lo que necesito es la gracia de Dios, es la salvación de Dios. Por eso dije que este camino de dirección del corazón para volverse a Dios se llama arrepentimiento. Primero, voy a leer la Biblia y les contaré sobre el Evangelio de salvación. Hablemos de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, hay un libro de la Biblia llamado Primera Juan. En el capítulo 1 y el versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice esta palabra: para que nuestros pecados sean perdonados, primero debemos darnos cuenta de que somos pecadores, descubrir que somos pecadores y reconocer nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, en la Biblia en inglés esta palabra se expresa como confesión, pero en la Biblia china está traducida como 인죄. Reconocer el pecado quiere decir: en la Biblia en inglés se traduce como declarar o confesar, o en la Biblia china se traduce como si admitimos el pecado, si reconocemos, porque la palabra griega confesar significa declarar, pero también tiene el significado de admitir y reconocer. Entonces, en algunos países se traduce como confesión y en otros países en la Biblia se traduce como admitir o declarar. Si admitimos nuestros pecados y los reconocemos, Dios nos prometió que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si admitimos nuestros pecados ante Dios de acuerdo a la palabra de Dios y luego los confesamos, entonces Dios prometió que
perdonará nuestros pecados y que a su manera nos limpiará de toda maldad. Por lo tanto, si admito mis pecados y los confieso, mis pecados deben ser perdonados y debo ser limpio de toda maldad ante Dios. ¿Por qué? Si confesamos nuestros pecados, Dios prometió perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si admito de acuerdo a la palabra de Dios mis pecados verdaderamente, y si confieso mis pecados como Dios ha prometido perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces, para considerarse alguien que cree en 1 Juan 1:9, sea persona debe poder decir, ahora mis pecados son perdonados y yo soy limpio. Es necesario que admitimos nuestros pecados y los confesamos, pero el hecho de admitir nuestros pecados, reconocerlos y confesarlos no nos limpia de los pecados. Por ejemplo, estuve enfermo y fui al hospital. El médico me dijo, ¿cuál es el motivo por el que vino? Estoy un poco cansado estos días, me siento agotado, tengo un poco de fiebre y estoy tosiendo un poco. Vine a hacerme una prueba porque puede que sea COVID-19. Ahora, si admito la enfermedad y lo confieso diciendo, me parece que es COVID-19, entonces, ¿quién es el que curar mi enfermedad? No es trabajo del paciente realizar la prueba y curar esta enfermedad. Eso es el trabajo de los médicos. El médico lo trata con su medicina y medicamentos. El recibir el perdón de nuestros pecados no simplemente se da al confesar nuestros pecados. En la palabra de Dios existe un procedimiento, un proceso adecuado para eliminar el pecado. Supongamos que violé la ley de tráfico por exceso de velocidad. Así que recibí una boleta. La multa salió de $50. Pero voy a la oficina del distrito y digo, oh, lo siento, señor, pero he violado la ley de tráfico. He quebrantado la ley y he pecado. Lo siento. He quebrantado la ley. ¿Acaso mi pecado desaparece con tan solo confesar que he violado la ley de tráfico? No es así. El pecado debe ser pagado según lo que está prescrito por la ley. Llegó una boleta de pago. Entonces digo, nunca he violado la ley de tráfico. Esto es un poco injusto. Entonces podría uno apelear. Entonces, primero tengo que reconocer que he violado la ley y he cometido el pecado, y luego tengo que pagar el precio de la multa para que ese pecado sea borrado. Si no pago el precio establecido bajo la ley por el pecado, no importa cuántas veces admito que violé la ley o que admito que soy un pecador y que hice mal, los pecados son borrados por hacer eso. El niño defecó, mamá hice caca. El niño debe admitir y declarar que defecó. Pero con el solo hecho que el niño diga, mamá, hice caca, ¿quedaría limpio el niño? Claro que no. Si el niño dice, mamá, hice caca, la madre lleva al niño al baño, lo desnuda, le rocía de agua, lo enjabona para lavarlo. Si admitimos normalmente y declaramos nuestros pecados, deberíamos estar limpios. ¿Por qué? Porque Dios prometió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ha prometido perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señores, si yo confesé según la palabra de Dios y si creí en la palabra de Dios tal como es, entonces debo de tener la fe en que yo me confesé y Jesús lavó mis pecados según la palabra. Así que estoy limpio, soy justo. Debe tener esta fe para decir que es la fe bíblicamente. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Jesús a esta tierra? Si miramos 1 Juan 3 y 5.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El propósito de la venida de Jesús a esta tierra fue para quitar nuestros pecados. Si vemos Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados y vuestros pecados. La persona que recibió el perdón de sus pecados al recibir la pregunta, ¿usted tiene pecado o no? Lo normal será que responda, yo no tengo pecado. Originalmente tenía pecado, pero gracias a que recibí el perdón de los pecados, ahora no tengo pecado. Jesús vino a quitar nuestros pecados. Jesús vino a esta tierra hace 2000 años para cargar todos nuestros pecados y recibir el juicio y el castigo por nosotros. Fue crucificado en la cruz y como evidencia derramó su sangre en la cruz. Con esa sangre limpió todos nuestros pecados y como esa limpió nuestro pecado, Dios nos dice que somos justos y limpios. Digamos que yo estaba enfermo y fui al hospital para recibir tratamiento y conocí a un buen médico y recibí el tratamiento. Entonces, después de recibir el tratamiento, debería estar libre de la enfermedad y estar sano, ¿verdad? Pero si la enfermedad se mantiene antes y después del tratamiento, significa que el tratamiento no tuvo ningún efecto. Debería ser diferente antes y después del tratamiento. Supongamos que la ropa que llevaba estaba sucia, así que la llevé a la lavandería. Si se lavó correctamente, debe haber eliminado toda mugre y suciedad. Después de pasar por la lavandería, la ropa que estaba sucia debe estar limpia, tiene que estar diferente. Si está sucia antes y después del lavado, no tiene sentido el lavado. Quiere decir que el lavado no fue eficiente. Si el agua está contaminada y no es confiable, colocamos en un purificador de agua para filtrar las impurezas, bacterias y metales pesados. Luego del proceso debe salir agua limpia. Señores, si el agua está sucia antes y después de pasar por el filtro de agua, no sería necesario instalar el purificador de agua. Señores, ¿por qué recibimos tratamiento? Porque yo no puedo sanar mi enfermedad, pero con la ayuda de un médico puedo sanarme. ¿Por qué encargamos nuestra ropa en la lavandería? Cuando no tengo la capacidad ni el tiempo para lavar la ropa, se los dejo a cargo y ellos dejan las ropas limpias. ¿Por qué se instalan los purificadores de agua? Porque si el agua está sucia, al pasar por un purificador de agua sale agua limpia. ¿Por qué creemos en Jesús? Nosotros somos pecadores y merecemos la maldición y destrucción a causa del pecado, pero Jesús lavó todos nuestros pecados, nos justificó y nos limpió eternamente. Por eso, lo normal es que cuando un pecador pasa por la cruz de Jesús, debe recibir el perdón de los pecados, ser justificado y ser limpio. Hoy nosotros leímos en Romanos 10:9. En la Biblia habla exactamente sobre la salvación y nos dice cómo podemos recibir la promesa de la salvación exactamente. Hay dos condiciones para que seamos salvos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo, primero debe confesar que Jesús es el Señor. En segundo lugar, debe creer que Dios le levantó a Jesús de los muertos y que Jesús murió y resucitó. Entonces serás salvo. Si creen esto, confesar que Jesús es el Señor, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, la Biblia promete que serás salvo. Señores, ¿cuántas personas que congregan a la iglesia no confiesan que Jesús es el Señor y creer en Él? La mayoría de las personas en la iglesia confiesan que Jesús es el Señor. Por eso cuando oramos, decimos, mi Señor, el Señor, oramos así. La palabra Señor en inglés es Lord y en
caracteres chinos significa dueño. Cuando nos referimos al Señor, quiere decir que es mi dueño. ¿Por qué debemos confesar a Jesús como el Señor? La primera condición para recibir la salvación es confesar que Jesús es el Señor. Entonces, ¿por qué debemos llamarlo el Señor o dueño? Jesús es nuestro Creador quien nos formó a nosotros y nuestra vida. Por ejemplo, si tengo este bolígrafo y yo lo hice, el dueño de este bolígrafo soy yo. Si yo lo hice, este bolígrafo es mío y soy el dueño. Si vemos en Juan capítulo 1, el otro nombre de Dios es el Verbo. Y se dice que el Verbo es Jesús, el que vino a esta tierra en carne. Y Jesús dijo, sin Jesús nada se hizo. Quiere decir que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Señores, en la Trinidad, Dios creó los cielos y la tierra. Además, debido a que Jesús creó nuestras vidas, Él es nuestro creador. Por eso lo llamamos el Señor. Jesús es mi dueño. Y porque Jesús no solo nos creó, también es quien se hace cargo de todos los problemas de nuestra vida y los resuelve. Yo hace como 2 años cambié el auto que tenía. Era un Hyundai. Un día me subí al auto, pero no arrancaba el motor. Qué raro. Nunca he tenido un accidente y tampoco le falta aceite. Además es un auto nuevo, pero ¿por qué no arranca bien? Por eso utilicé toda mi experiencia y mi conocimiento y traté de encender el auto, pero no arrancaba. Entonces, ¿qué podía hacer? Necesitamos ponerme en contacto con el centro de servicio de Hyundai Motors. Si tiene un problema con un automóvil fabricado por Hyundai, la compañía que fabricó es el mejor lugar para resolver el problema. Cuando uno se comunica con Hyundai, la empresa envía un técnico de servicio con la sabiduría y la capacidad de verificar todos los problemas del automóvil y resolver perfectamente. Entonces, el técnico vino a inspeccionar y reparar el automóvil. El técnico no podía abandonar mi casa hasta solucionar el problema del auto. Después de que el técnico de servicio terminó la inspección y dijo, Pastor, cuando entregamos un auto nuevo, a veces hay problema con 1 o 2 entre 5,000 autos. No fue un problema, sino que la unión del cable tenía defecto, así que lo reparé y verifiqué todo lo demás. Terminé la revisión, ahora puede subirse. Entonces el técnico de servicio dijo, Pastor, ya está todo arreglado. Y luego de eso se le va. Señores, hasta que el técnico vino a mi casa, yo pensaba, ¿qué debo hacer con esto? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué sucede esto? Pero en cuanto llega a mi casa un técnico eficiente, yo lo dejo trabajar. Y a partir de ese momento, todo el mantenimiento y reparación de este auto lo realiza el técnico. Solo Dios hizo este mundo y Dios hizo nuestras vidas. Pero surgió un problema en el mundo que Dios creó. Satanás apareció y hundió a los humanos en el pecado. Y Satanás cortó la comunicación espiritual entre Dios y el hombre. Entonces, ahora necesitamos restaurar y recuperarlo. Para esto Dios envió a un técnico especialista desde el cielo para resolver este problema entre Dios y los humanos. Y Él es Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Por eso, Jesús vino a este mundo hace 2000 años, murió en la cruz, cargando con todos nuestros pecados para lavar y restaurar por completo todos los obstáculos y problemas entre Dios, haciéndonos uno con Dios. Por eso llamamos a Jesucristo Señor. Así que ahora, en primer lugar,
Para salvación debemos confesar que Jesús es el Señor. Jesús no solo es nuestro dueño que nos creó, sino es quien resuelve todos los problemas surgidos por los seres humanos, manifestando claramente que todavía es nuestro verdadero Señor. Luego, hay otra condición para recibir la salvación. En Romanos 10 y 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La segunda condición para recibir la salvación es que debe creer la muerte y resurrección de Jesús con el corazón. Entonces, ¿cuántos creyentes hoy en día no creen en la muerte y resurrección de Jesús? Casi ninguno. Casi todos los creyentes en Jesús creen en su muerte y resurrección. Sin embargo, en San Mateo capítulo 28, Jesús fue crucificado y murió y entró en la tumba. Y habían soldados custodiando la tumba de Jesús. Los soldados presenciaron la muerte y resurrección de Jesús vívidamente en el lugar y creyeron con certeza, pero no fueron salvos. Fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús, presenciaron la escena y creyeron con certeza. Entonces, ¿por qué no recibieron la salvación? Creer en la muerte y resurrección de Jesús no significa creer solo en el hecho de que Jesús murió y resucitó. Es darnos cuenta del verdadero significado de la muerte y resurrección, darnos cuenta de su poder y aceptarlo en nuestro corazón. Tengo muchas oportunidades para tener comunión con los pastores. Voy a muchos países alrededor del mundo y les pregunto a los pastores, entre los pastores, por favor, ¿quién puede explicar con precisión el significado de la resurrección de Jesús bíblicamente? Cuando le pido que me cuente sobre los tres significados de la muerte y resurrección de Jesús, en realidad son muy pocos los que respondan correctamente. Hoy les voy a explicar a ustedes. En San Mateo 28, los soldados que custodiaban la tumba de Jesús fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús ciertamente. Presenciaron y creyeron firmemente, pero no pudieron recibir la salvación. ¿Por qué? Aunque vieron y creyeron en los hechos de la muerte y resurrección de Jesús, no conocían el significado y el poder de esa muerte y resurrección. Es importante conocer y aceptar el significado de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuál es el significado de la muerte y resurrección de Jesús? Está registrado en Romanos 4 y 25. Vamos a ver. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí, ¿por qué Jesús se entregó en la cruz? ¿Por qué se entregó a la muerte? Por nuestras transgresiones, para recibir el castigado por nuestros pecados, para pagar la paga de nuestros pecados, para perdonar todos nuestros pecados. Jesús se entregó a sí mismo para morir en la cruz y resucitado para justificación. La resurrección de Jesús es para nuestra justificación. Voy a dar un ejemplo para que sea más fácil de entender. Señores, un ejemplo está una persona llamada Hong Gil-tong y él cometió pecado. Cometió un pecado muy grave y será castigado por medio del juicio. El juez dice: el acusado Hong Gil-tong ha cometido tal y tal pecado y está sentenciado a 10 años de prisión según varios artículos de la ley penal. Hong Gil-tong violó la ley y cometió pecado y la paga por el pecado es de 10 años de prisión. Entonces, Hong Gil-tong debe ir a prisión y cumplir 10 años de prisión por su pecado. Él debe pagar el precio de su pecado en la cárcel y solo así podrá salir de allí. No podrá salir de la cárcel hasta que haya pagado por completo su condena.
Hong Il-tong fue a prisión y cumplió 10 años de prisión. Antes de pagar el precio por su pecado, no puede ser libre. Pero sin importar el pecado que cometió, si terminó su tiempo de condena, si pagó por todo su delito, entonces debe ser libre ciertamente. Es contra la ley en libertad a una persona que no ha pagado toda su condena, pero también es contra la ley mantenerlo en prisión luego de haber cumplido toda la condena. Un día vi a Hong Il-tong ya fuera de la cárcel, o escuché que a la cárcel hace 10 años, pero ya salió. Ya pagó el precio por el pecado. Aunque violó la ley, cometió pecado y entró a prisión, pero fue sancionado por el pecado y el gobierno confirmó que pagó el precio por su pecado, por lo que fue libre de prisión. Cuando es libre de prisión, está completamente libre del juicio de la ley y después de pagar el precio por sus pecados, esos pecados desaparecen. La muerte y resurrección de Jesús tienen el mismo significado. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús es el Hijo de Dios que no tiene pecado. Jesús no vino del linaje de Adán, tampoco fue el hijo de José, sino el Hijo de Dios que vino a la tierra tomando prestado el vientre de María. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús no tiene pecado, ¿por qué la muerte tuvo que venir a Jesús que no tenía pecado? Ya que Jesús no tenía pecado, la paga del pecado, que es muerte, no podía llegar a él. Entonces, ¿por qué la muerte llegó a Jesús que no tenía pecado? Esto se debe a que cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, Dios cargó en Jesús todos los pecados de toda la humanidad. Señores, veamos la pantalla. Según Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros, como descendientes de Adán, toda la humanidad, sin excepción, hemos vivido descarriados, cometiendo pecado y desobedeciendo la ley. Por eso cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos hemos pecado, quebrantado la ley, quebrantado los mandamientos y desobedecido a Dios. Dios dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, los pecados de los descendientes de Adán, los pecados de todos los seres humanos del mundo. Por eso, debido a que Jesús cargó con todos los pecados de toda la humanidad, Jesús tuvo que recibir el castigo y pagar el precio del pecado correspondiente. Por lo tanto, Jesús debe morir, así el precio de nuestros pecados pueden ser pagados, así somos lavados, somos justificados y podemos ser libres de nuestros pecados y recibir la salvación. Al ver que todos nuestros pecados lo cargó Jesús, al día siguiente en Juan 1:29, Juan el Bautista señaló a Jesús que pasaba frente a él y gritó en voz alta: «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: «He aquí, miren a Jesús, es Jesús». Señores, ¿por qué Juan el Bautista dice que he aquí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice que miren a Jesús? La gente debía mirar a Jesús, quien cargó los pecados del mundo, pero no miran a Jesús, sino que miran otro lado que no es Jesús, porque miran a sí mismo en lugar de mirar a Jesús y enfocan otro lado. No mire otro lado, no se mire a sí mismo, mira a Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces, si miramos a Jesús con precisión dentro de la palabra, todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él, porque Dios prometió que Jesús cargará con todos nuestros pecados, y en el Evangelio de Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios es la verdad que no cambia eternamente. Dios se ha encargado del pecado del mundo, así como el Cordero que cargó con el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que cargó todo el pecado del mundo. Señores, muchas personas que congregan a la iglesia escuchan acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, no mucha gente sabe que todos sus pecados están incluidos en los pecados del mundo que cargó Jesús. ¿Qué pecado cargó Jesús? Por medio de la Biblia deben saber con exactitud el pecado que Jesús cargó. En 1 Juan 2:2 se registran los pecados que Jesús cargó. Si vemos en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es el sacrificio de propiciación por nuestros pecados, que toma nuestros pecados y los lava, derriba el muro del pecado entre Dios y nosotros. Nos reconcilia con Dios y nos hace uno con Dios, dando en sacrificio su cuerpo. Jesús fue propiciación por nuestros pecados, no solo por nosotros, sino también por los pecados del mundo entero. Señores, Jesús no solo cargó nuestros pecados, sino que se convirtió en el sacrificio por los pecados de todo el mundo. ¿De qué tipo de pecado está hablando el pecado de todo el mundo? Si observamos el PPT aquí, ahora la palabra mundo en caracteres chinos están por dos palabras, el ser humano y el superior. Los seres humanos que viven en esta tierra se dice mundo. Dice, del mundo entero sería toda la vida en la tierra. Entonces, el mundo comenzó con el primer hombre Adán. Luego, entre los descendientes están Noé, Abraham, Moisés, y Jesús vino hace 2000 años atrás. Ahora, estamos en este punto ahora mismo, aproximadamente 2000 años después de que Jesús vino a esta tierra. Hay un tiempo en que nacimos y un tiempo en que moriremos. Mis hijos, mis nietos y bisnietos vivirán. Y algún día habrá gente que vivirá el último día de este mundo. Entonces, el mundo entero se refiere a todos los seres humanos, desde Adán hasta la última persona en este mundo. Todos los seres humanos en esta tierra y todos los descendientes de Adán. Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad en un solo cuerpo. Debido a que Jesús ha tomado ese pecado, todos nuestros pecados han sido llevados, han sido cargados a Él, quien tuvo que sufrir la paga del pecado con la muerte. Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué tenía que morir Jesús? Esta es la razón. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 dice claramente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué pica la muerte? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Tiene la muerte un arco y dispara cuando ve algo? La muerte elimina el pecado cuando lo ve, ya sean creyentes desde nacimiento, diácono, sacerdote, anciano, pastor, doctor en teología o presidente de la Asamblea General.
quien quiera que sea, aunque haya hablado en lenguas o haya tenido visiones o se curó de una enfermedad, sin importar quién sea, si en el corazón tiene pecado, el aguijón de la muerte les picará. Si tiene pecado en su corazón, debe recibir la flecha de la muerte. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que recibir la flecha de la muerte? Jesús no tenía pecado. Aunque Jesús no tenía pecado, su cuerpo tuvo que ser clavado en la cruz y morir, pues todos los pecados de la humanidad estaban sobre el cuerpo de Jesús. Así que Jesús cargó con los pecados del mundo y vivió en la tierra durante 3 años y dijo a todos los que conocía: yo cargué tus pecados. Dios ha puesto todos tus pecados sobre mí. Si yo muero por tus pecados, tú vivirás. Si recibo el castigo en tu lugar, no tendrás pecado por el cual ser castigado. Si derramo mi sangre para lavar tus pecados, serás limpio. Por eso serás justificado, salvo, tendrás vida eterna y serás un hijo de Dios. Jesús dio a conocer este hecho y predicó durante 3 años y fue clavado en la cruz para pagar el precio por ese pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, no pudo simplemente morir. Dios dijo que cuando Jesús murió, tuvo que derramar su sangre para lavar nuestros pecados. Señores, en el Antiguo y Nuevo Testamento, el poder de lavar los pecados está en la sangre. En el Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 17 y 11, porque la vida de la carne en la sangre está. La sangre limpia el pecado. En Hebreos 9 y 22, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay muchas referencias sobre la sangre, pero solo buscaremos una. San Mateo 26, 28. El día antes de que Jesús muriera en la cruz, reunió a sus discípulos y compartió pan y vino diciendo, leamos el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta sangre es la sangre del pacto. Quiere decir que en esta sangre hay una promesa. La palabra sangre de este pacto aparece 3 veces en la Biblia. Hay una promesa de Dios en la sangre que Jesús derramó. Esta sangre es derramada para el perdón de los pecados de muchas personas. Cuando esta sangre es derramada, los pecados de todos los seres humanos son lavados. Por eso, Jesús tomó los pecados de todo el mundo de una vez y murió en la cruz en Juan 19, 23. Ahora, los soldados han crucificado a Jesús. Fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Por consiguiente, durante 6 horas cargó con los pecados del mundo y fue crucificado con los pecados. Y Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros. Cuando Jesús llevaba una corona de espinas, vio que sus manos y pies estaban clavados y vio toda la sangre derramarse y justo antes de morir, finalmente dijo en Juan 19:30, consumado es, dijo y murió. La Biblia en inglés dice, it is finished. Hemos terminado de lavar nuestros pecados. La paga por nuestros pecados ha terminado. El juicio y el castigo por todos nuestros pecados ha terminado. Señores, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero en la Biblia griega dice tetelestai. El significado de tetelestai
es cuando examinamos los documentos oficiales en la época de Jesús. Cuando las personas pagan sus impuestos en la oficina de tributos, sellan a quienes han pagado la totalidad. Hay escritos que explican que este sello se llama tetelestai. La última palabra que Jesús dijo al morir después de cargar los pecados del mundo y ser clavado en la cruz, derramando toda su preciosa sangre, fue: consumado es. Tetelestai significa todos los pecados que has cometido en tu vida, pecados pasados, pecado de hoy, pecados futuros, pecado de nuestros antepasados, nuestros descendientes, todos nuestros pecados. Todos los pecados que cometo desde el momento en que nací hasta el momento en que moriré, no importa qué pecados cometamos, pecados que conocemos, pecados que no conocemos, pecados que conscientes o inconscientes, ya sea un gran pecado, un pequeño pecado, simple pecado, no importa. La sangre que Jesús derramó en la cruz lavó todos nuestros pecados de una vez por todos. Jesús dijo: consumado es. Murió. Veamos cuán asombroso es el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz. En Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra aquí, una vez, significa que no es necesario dos veces. También dice once en inglés. Solo una vez. En solo una vez, a través de la sangre derramada en la cruz, se logró la expiación eterna. La palabra expiación eterna significa que el efecto de la expiación y el mérito de la expiación se extienden para siempre. En otras palabras, todos nuestros pecados son perdonados para siempre por la sangre de Jesús. Esa sangre ha lavado todos nuestros pecados con total certeza a la vez, porque todos nuestros pecados fueron lavados en la cruz. Fueron lavados y desaparecidos para siempre. Por eso la maldición y muerte que perseguían al pecado también se fueron. La muerte se fue para siempre. Al momento en que crea en esta promesa viene la vida eterna, obviamente. Algunas personas dicen: estoy muy agradecido de que Jesús limpió mis pecados. Pero, pastor, si cometo pecado de nuevo, ¿qué hago con esos pecados? Hay personas que hacen estas preguntas. Veamos a la pantalla. Todos vivimos según nuestras normas. Así que, si me paro en el año 2021, 2020 es el pasado, 2022 es el futuro. Pero el punto en el que estoy parado no tiene que ser el centro, pues Jesús es el centro. El centro de la vida de fe es Jesús. Señores, al punto de vista de Jesús crucificado hace 2000 años atrás, el día de mi nacimiento, hoy que estoy presente, el día de mi muerte, toda mi vida completa es el futuro para Jesús que me mira desde la cruz. Yo debido a los pecados pasado, presente y futuro. Pero cuando Jesús me vio desde la cruz hace 2000 años atrás, los pecados que cometí desde que nací en el pasado, los pecados que cometo hoy y los pecados que cometeré en el futuro, para Jesús de hace 2000 años, toda mi vida fue futuro. A los ojos de Jesús no hay distinción entre pecados pasados y pecados futuros. Por eso Jesús cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz por nuestros pecados. También busqué una vez en la Biblia de otros países. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús fue crucificado por los pecados del mundo entero y derramó su sangre para lavar los pecados del mundo entero. Y la Biblia en inglés dice, for the sins of the whole world. Perdón. For the sins of the whole world.
murió por los pecados del mundo entero. Cuando pregunté a los misioneros, ¿cómo se traduce a la Biblia en español y la Biblia en francés y la Biblia en luso? La traducción fue la misma. En la Biblia de todas las naciones aparece que Jesús murió por todos los pecados del mundo entero. No murió solo para perdonar los pecados cometidos en el pasado. Algunas personas dicen que Jesús lavó el pecado original en la cruz y debemos arrepentirnos del pecado actual. Pero en la Biblia no sale la palabra pecado original ni pecado actual. Cuando uno habla acerca del pecado original y el pecado actual, esa persona no es un siervo que predica la palabra de Dios tal como es. Ya sea que leamos el Antiguo o el Nuevo Testamento, la Biblia registra claramente que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Señores, ya sea que Isaías 38:17 y Colosenses 2:13. En el Nuevo Testamento hay varias partes de la Biblia. Donde quiera que mire, la Biblia nos dice que todos nuestros pecados están perdonados. Al mirar la Biblia en chino, no dice el pecado del mundo. La Biblia en chino está escrito que ha perdonado por los pecados de toda la humanidad. En algunas traducciones dice que ha perdonado por los pecados de todas las personas del mundo. En la Biblia en inglés dice, Él pagó por los pecados de todo el mundo entero. Y en la Biblia en chino dice que fueron perdonados los pecados de toda la humanidad. Jesús cargó los pecados de la humanidad y para limpiar el pecado fue crucificado con los pecados juntamente y derramó su sangre y dijo, consumado es. Y en Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Nuestros pecados fueron lavados para siempre. Debido a que Jesús fue crucificado y recibió todo el castigo y juicio que merecíamos, no tenemos más pecados para poder ser castigados. Ahora Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados para que ya no tengamos que pagar ningún precio para ser salvos. Por eso Jesús dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Jesús murió en la cruz. La sangre que Jesús derramó fue para justificarnos y limpiarnos. Y la muerte de Jesús fue para pagar el precio por todos nuestros pecados. Cuando Hong Gil-tong entra en prisión y sale de la cárcel, las personas dicen, ya pagó el precio completo por sus pecados. Cumplió el castigo del pecado. Ahora está libre del pecado de la ley y de la prisión. Eso es lo que significa ser libre de prisión. ¿Cuál es el significado de la resurrección de Jesús? Veamos en Isaías 40. Isaías, el capítulo 40, el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando su tiempo es ya cumplido, al momento en que salga de la prisión, su tiempo de condena termina. Cuando Jesús resucita, todos nuestros pecados son terminados. Su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Él claramente prometió, esto no es pecado original ni pecados pasados, sino todos los pecados. Dice, hemos recibido el doble de la mano del Señor por todos nuestros pecados. Si todos los pecados que cometo desde el nacimiento hasta la muerte en mi vida ascienden a $100,000, entonces Jesús pagó con $200,000 por mis pecados. Significa que ha pagado lo suficiente por los pecados. Y Jesús entró en el sepulcro y
y resucitó de entre los muertos en 3 días después. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El significado de la resurrección de Jesús es nuestra justificación. Señores, dije que hay 3 significados de la resurrección de Jesús, ¿verdad? El primer significado de la resurrección es que Jesús quebrantó el poder de la muerte, venció al diablo y obtuvo la victoria, abriendo la puerta de la muerte. Jesús resucitó. Resucitar significa vencer a la muerte, significa que quebrantó el poder de la muerte, venció al diablo que sostiene el poder de la muerte. Este es el primer significado de resurrección. Ahora bien, ¿cuál es el segundo significado de resurrección? La victoria sobre la muerte. Significa que todos nuestros pecados son perdonados, debido a que la muerte vino a causa del pecado y la paga del pecado es muerte. A menos que se resuelva, no hay ninguna escapatoria para despojarse de la muerte absolutamente. Jesús resucitó. La resurrección significa que todos los pecados han sido lavados. La resurrección es la victoria sobre la muerte, y esta victoria significa que todos los pecados se resolvieron y que todos los pecados fueron perdonados. Entonces, el segundo significado de la resurrección es que todos nuestros pecados son lavados para siempre. El tercer significado de la resurrección se registra en Romanos capítulo 4, el 25. Resucitado para nuestra justificación. A través de la resurrección de Jesús somos justificados. Veamos 1 Corintios capítulo 15, el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe en la resurrección de Jesús sería en vano. Y si Jesús no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Si Hong-il-dong no ha sido libre de la prisión, todavía está pagando el precio de sus pecados en la prisión. Si todavía está en la prisión, es porque todavía tiene deuda para pagar. Quiere decir que no está liberado del pecado aún. Si Jesús murió en la cruz, entró a la tumba, al mundo de la muerte, luego, aunque pasando 2000 años y no hubiese salido de allí aún, nosotros pensaríamos que Jesús murió en medio de su pecado. O si Jesús entró al mundo de la muerte y no pudo salir de la muerte, entonces pensaríamos que Jesús murió en medio de su pecado. Si no, el pecado de los humanos es demasiado. Por eso, aún pasando 2000 años, Jesús todavía no ha solucionado nuestro pecado. Todavía no ha terminado la carga de nuestro pecado. Así pensaríamos. Pero Jesús resucitó después de 3 días. Todos nuestros pecados fueron resueltos con certeza. Nuestro pecado terminó. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, para ayudarnos, protegernos y guiar nuestras vidas. Pagó completamente el precio por nuestros pecados y estando con nosotros con la gran autoridad y poder con que Jesús resucitó y venció la muerte. Regresemos a Romanos capítulo 10, el versículo 9 que leímos al inicio. Es acerca de la promesa de salvación. Vamos a comprobar si ustedes ya han recibido la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Si confiesa a Jesús como el Señor, conoce el significado de la muerte y la resurrección de Jesús y lo acepta en su corazón, entonces será salvo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la salvación? Que mi corazón sienta calor o salen lágrimas o que sienta como si los pies no tocan el suelo o algo así. Eso no es la evidencia de la salvación. El 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Si cree en su corazón la palabra de Dios que es justo por la sangre derramada en la cruz y que es justo por la resurrección de Jesús, al creer con el corazón, resultará que con el corazón se cree para justicia y el corazón será libre del pecado y alcanzará la justicia. Si cree con el corazón estas palabras de que Jesús lavó sus pecados, el resultado natural es que será libre de sus pecados y su corazón alcanzará la justicia. Eso es el resultado de la fe. Al creer en la palabra de Jesús que me justificó, el corazón es libre del pecado y alcanzará la justicia. Esta es la verdadera salvación prometida por la Biblia. Señores, el que va al infierno no cree que Jesús limpió sus pecados eternamente. No acepta esta palabra, sino que escucha la voz de Satanás y acepta pensamiento engañoso que es diferente a la voz de Dios. Voy a terminar leyendo un versículo de la Biblia. Veamos Romanos capítulo 8. El versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesús limpió todos nuestros pecados y derramó su sangre como evidencia y dijo en la palabra eterna de Dios que somos justificados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, señores. Dios es el juez supremo. Dios declaró la sentencia que somos justificados. Pero, ¿quién nos condena? No, aún así eres un pecador. ¿Quién es? Ese es Satanás. Aquellos que aceptan la palabra de Dios y escuchan la voz de Dios tendrán fe en que son justos. Y aquellos que escuchan la voz de Satanás dirán, soy un pecador. No pueden menos que decir eso. Señores, no escuchen la voz de Satanás. Desechen sus pensamientos y acepten la palabra de Dios diciendo, Jesús me ha justificado. La sangre de Jesús limpió todos mis pecados. Debido a que mis pecados desaparecieron para siempre, nunca iré al infierno y ahora tengo vida eterna y recibí la salvación. Espero que entren dentro de esa fe. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por amarnos a quienes no podíamos menos que morir en medio de la maldad del pecado. Usted envió a Jesús a la tierra y por los méritos de la cruz de Jesús, nuestros pecados son perdonados, somos justificados y obtuvimos la vida eterna y la salvación. Espero que permita la gracia del Señor a todos los que escuchan la palabra y se manifieste para que crean en este evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.